Se levanta un Isaac temeroso. Y Dios parece que quiere cumplir y empieza a crecer la nación. Y la nación crece y crece y crece. Pero por no escuchar a Dios, Dios los mandó a esclavitud. Y durante 400 años fueron esclavos de distintos lugares. Y fueron esclavos de los egipcios. Y durante todo ese tiempo sufrieron la opresión, porque un pueblo escogido por Dios, en vez de escuchar a Dios, empezó a escuchar las circunstancias a su alrededor. El Señor entonces tuvo que levantar un libertador, un conquistador, alguien que podía hablar con Él, que dice la palabra que Él podía hablar con Dios, que tenía la comunión de hablar con Él. Dice que Él hablaba con Él cara a cara, que la presencia del Señor se movía a través de Él. Dice que Dios habló en el monte con Él y le dicta las tablas de la ley. Y mientras Dios hablaba, Moisés escribía. Tenía una relación con Él. Subía 40 días al monte la primera vez. Y cuando baja el pueblo está en pecado. Y Moisés se enoja tanto que destruye las tablas de la ley. Y dice: Señor, estoy enojado con este pueblo. Y Dios también estaba enojado. Y le dijo: ¿sabes, Moisés? Si quieres, elimino a todo el pueblo de una y saco de ti una nueva nación. Y Moisés no escuchó una vez más la voz de Dios. Y se equivocó. Tuvo que volver al monte y volver a ver que es el Dios que se había manifestado en medio de la zarza era real con él. El Dios que se movía en medio de la zarza estaba con él. Pero dice en Éxodo capítulo 31 verso 2: mira, he escogido específicamente a alguien que pueda, porque Dios le da todas las normas y le dice: vamos a construir un lugar para adorarme. Porque algo pasaba antes de levantar el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan que Moisés salía en una carpa fuera del campamento? ¿Y se acuerdan lo que pasaba cuando el Señor quería hablar con Moisés? Dice que él sacaba su carpa fuera del campamento y todo el pueblo de Israel lo quedaba mirando asombrado. Va a hablar con Dios. Porque Dios no se manifiesta sobre todos, se manifiesta sobre aquellos que le buscan. ¿Cuántos quieren que Dios se les manifieste? Búscalo. ¿Tú crees que Dios se va a manifestar porque vienes el día domingo, porque vienes el día martes o porque viniste? Dios se manifiesta con aquellos que le buscan. Y me encanta porque la palabra del Señor dice que Moisés tenía por costumbre, ahí en el capítulo 33 verso 7, Moisés tenía por costumbre armar la carpa de reunión en cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba. Cuando Moisés se dirigía a la carpa con el pliego de peticiones delante del Señor, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Pero dice que se levantaba y se ponía en pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista. Tiene que ser impresionante eso. Sabían que era el hombre que conversaba con Dios, el que entendía que la situación de Dios estaba en sus manos y sabía que Dios iba a hablar a través de él. Por esto este se revela en el día de la transfiguración. Se revela delante de los discípulos, delante de Cristo. Se revela a Moisés, porque dice que Moisés y lo seguían con la vista hasta la entrada de la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire en la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Imagínense qué espectáculo.
la carpa afuera, la gente del campamento mirándolo cuando Moisés iba entrando con el pliego de peticiones delante de la presencia del Señor. No era todavía el tabernáculo, era la carpa que él levantaba. Era para tener una intimidad con Dios, porque quien no tiene intimidad con Dios solamente va a ver a Dios desde lejos. Va a ver a un hombre de Dios que Dios lo levanta, que Dios lo usa, que Dios lo usa en milagros, en sanidades, que lo lleva a las naciones, pero la gente lo mirará con la vista, pero no podrá entrar en la gloria de Dios. Moisés se levantó y entró en el campamento. Y se quedó en el aire mientras Moisés hablaba con el Señor. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía en la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia carpa. ¿Y qué hacía? Cuando la gloria del Señor está en una casa, la gente que entiende del reino sabe a quién inclinarse, sabe a quién adorar, sabe a quién glorificar su nombre. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Moisés regresaba al campamento y mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa. 15 del 33. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes hablando con el Señor con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Y cómo sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separará a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Leyó conmigo? Lo único que puede hacer un pueblo diferente es la presencia de Dios. No son los programas, no son los cultos que hagamos, no son las situaciones. Alguien dijo con claridad: la iglesia no está para hacer obra social, la iglesia está para manifestar el reino. Hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. En los lugares donde tenemos que hacer sanidad, vamos a dar remedios. En los lugares donde tenemos que liberar a los drogadictos, les damos un café y un té. El Señor contestó a Moisés, verso 17: me presento delante de tu divina y excelentísima presencia. No, conversaba como con un amigo. ¿Sabe que muchas veces nuestra religiosidad nos aparta de la comunión con Dios? Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloria, tu gloriosa presencia. El Señor respondió y le dijo: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Jehová, pues tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no me podrá ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca cuando pase mi gloriosa presencia. Diga conmigo: gloriosa presencia. Diga conmigo: gloriosa presencia. Diga conmigo: gloriosa presencia. Cuando Dios se manifiesta en una iglesia, no es cualquier presencia, es su gloriosa presencia. Pero Moisés lo entendía y dice que lo metió en la peña. Y cuando pasó la presencia del Señor, la gloria de Dios le cayó en el cuerpo. Y cuando bajó del monte, dice que tuvo que ponerse algo para que el pueblo no lo viera, porque cuando no lo había visto cara a cara como antes, como un amigo, ahora lo vio como el Dios de la gloria, omnipotente y poderoso. Muchas veces nosotros caminamos por la vida pensando que Dios nos va a permitir disfrutar de su gloria,
así como vamos. Y no es así. Mientras más buscamos del Señor y más buscamos de su presencia, más santidad nos va a pedir. Porque nadie podrá manifestar la gloria del Señor si la presencia de Dios no va con él. ¿Sabe que Moisés tenía algo espectacular? Le pide ahí en Números capítulo 11, 24, dice: Señor, si es verdad lo que está pasando, yo quiero reunirme con los 70 hombres ancianos de Israel para que estén conmigo y que se pongan esta vez alrededor de la carpa. Porque Moisés decía: ¿cómo yo voy a tener la gloria? Yo quiero que los 70 tengan la gloria conmigo. Y el Señor nos habló hace un tiempo atrás sobre los 70. Y dice que de los 70 solamente 12 quedaron en el campamento. Y dice que el Señor pasó y le dice a Moisés: mira, no voy a poner de mi espíritu sobre ellos, sino que pondré de tu espíritu sobre ellos. Porque cuando Dios levanta un hombre de Dios, debe haber gente que le crea la visión que Dios le ha puesto a ese hombre de Dios. La piedra preciosa en el pectoral de Dios, la esmeralda, era la piedra que le representaba a la tribu de Leví, a los que servían en la casa del rey. Y cuando alguien comienza a entender que Dios lo tiene para producir en él un cambio, una transformación, dejar de ser algo que a nadie le interesa, a ser una piedra deseada por los hombres. Dice que los 70 ancianos vinieron sobre él, y cuando el Espíritu, dice, descansó en ellos, comenzaron a profetizar. Una característica de aquellos que buscan de la presencia: son profetizados, son gente que profetiza. Pero ¿saben? Le tengo una mala noticia: ninguno se salva por la ley. Nadie es espiritual bajo la ley. Que pastor, así me enseñaron: sal de tu ley y entra en la gracia de lo sobrenatural. Moisés no entendió, a pesar de que conversaba con Dios cara a cara, a pesar de que se manifestaba el Señor cara a cara con él. Al final no pudo entrar en la tierra prometida porque Dios quería más tiempo con él, más intimidad, y él se preocupó más del pueblo que de tener relación con Dios. ¿Quieres que tu grupo de desarrollo crezca? ¿Quieres que tu grupo de SLP crezca? Métete en la presencia del Espíritu Santo. No es la capacidad que tengas para enseñar, no es la capacidad que tengas para planear, es la capacidad que tengas para pasar en la presencia del Señor. El Espíritu Santo sigue interactuando, sigue intentando buscar hombres que buscaran de su presencia, y empieza a hablar. El Señor vino sobre Otoniel y Dios se movió, pero luego pasó. Y luego va a encontrar que vino el Espíritu del Señor sobre Gedeón, y Gedeón lo levantó y fue un tremendo juez, pero luego lo dejó. Y luego el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y lo vemos desarrollando una unción poderosa, destruyendo leones, destruyendo gente, matando, aniquilando en el nombre del Señor. Pero terminó ciego, y terminó esclavo y encadenado. Todos cuentan la victoria que Sansón después, al final, destruye las 2 grandes columnas, y toda la gente que le había ido en contra del Señor muere. Pero qué tristeza es que un libertador como Sansón muere esclavo y ciego por causa de no sujetarse a la voz de Dios. El Espíritu Santo moviéndose en los jueces, moviéndose en los profetas. Había un hombre de Dios llamado Samuel, que tenía una unción poderosa del Señor, un hombre que Dios le hablaba, un hombre que Dios decidía cosas. Y dice que este hombre, cuando llama al que iba a ser el rey de Israel,
le dice, pero había una característica en Saúl. Primera de Samuel capítulo 10 verso 20. Saúl y sus siervos se fueron a Gilbea para reunirse con un grupo de profetas. El Espíritu de Dios, ¿tenemos la cita ya?, se apoderó de Saúl. Y cuando el Espíritu del Señor se apoderó sobre Saúl, gracias, él profetizó junto a ellos. O sea, que Dios le estaba dando la oportunidad al rey que también fuera profeta. Y dice la palabra que el Espíritu del Señor se apoderó sobre Saúl y él profetizó junto a ellos. Algunos que habían conocido a Saúl antes de que lo vieran profetizar se preguntaban uno a otro: ¿es uno de los profetas? ¿Qué le pasó a este hijo de Quis? Tenía la unción del Señor. ¿Qué le pasó a Saúl? Se pone celoso de un joven que, guiado por el Señor, toma unas piedras y mata al gigante. Que cuando le prueba a Saúl y le dice: el que me traiga 100 prepucios de los filisteos, le voy a dar mi hija. Una carnalidad. Salió con sus guerreros y le trajo 200. Qué buen trofeo, ¿no? David con sus 200. Pero dice en 1 Samuel capítulo 19 verso 23: entonces Saúl salió a buscar allá, salió detrás de David para matarlo. Usted ve, lee los capítulos anteriores, el 17, el 18. Saúl le tenía sangre en el ojo porque dijo: este está creciendo más que yo. Es que este Saúl no tenía el Espíritu Santo. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, se levantó un discípulo que tiene más unción y lo echa ligerito de la iglesia porque le hace estorbo, porque le va a matar el ministerio. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo, sabe que cuando Dios levanta un hijo, los padres somos honrados por eso. Entonces Saúl salió a buscarlo allá. Y dice que el Espíritu de Dios también vino sobre Saúl y comenzó a profetizar por todo el camino hacia los campamentos. Incluso se quitó la ropa, cayó desnudo al suelo. Era tanta la gloria que le cayó encima, que le quemaba por dentro el Espíritu Santo. Y a la vista de Samuel, Saúl siguió profetizando el resto del día y toda la noche hasta la madrugada. Por eso la gente decía: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Y el Espíritu Santo vino sobre Saúl y fue mudado en otro hombre, pero a la mañana siguiente la carne le ganó. Porque hay gente que busca el Espíritu Santo de evento en evento y de culto en culto. Y cuando alguien busca el Espíritu Santo así, no tiene resultados profundos. ¿Cuántas veces? ¿Saben lo que he sufrido este tiempo caminando en medio de los árboles diciéndole: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Todas las mañanas cuando salgo a caminar, y ahora el Espíritu Santo me hablaba por alguien, me decía: yo te voy a llevar a mi intimidad, a mi búsqueda. Porque el pueblo necesita una palabra fresca, no la palabra de un pastor desgastado que visita todo el tiempo, que anda detrás de los enfermos, que anda detrás de las ovejas. La iglesia necesita un pastor que les guíe a buenos pastos. Y algunas veces estamos cansados en hacer la obra y no debe ser así. Y me ha costado entender, porque yo soy de los que hablan conmigo y los que saben dicen: los que caminan a mi lado tienen que correr 2 pasos adelante. Pero ahora el Señor me ha desacelerado.
Porque Él no quiere que nosotros nos dejemos por su obra, de hacer la obra por nosotros. El Señor se manifiesta sobre Ezequiel. Por eso usted va a ver en Ezequiel, va a ver en Joel, va a ver en Malaquías, va a ver en Isaías. El Espíritu de Jehová vino sobre mí. Y el Señor venía y los hombres profetas profetizaban acerca de Dios. Se manifestaba la gloria de Dios en ellos. Y luego el Espíritu los dejaba. Gracias. ¿Sabe por qué? Porque aún no había llegado el que tenía que portar la unción que el Padre tenía. Lo que Moisés tenía fue solamente una sombra de lo que el que tenía que portar la unción del Padre iba a traer entre nosotros. Porque lo que los profetas y los jueces tuvieron de parte de Dios, que fueron usados por Dios en todo el Antiguo Testamento, era sombra de lo que se había de manifestar en el Nuevo. Había una gloria de Dios mayor sobre su vida. Por eso Joel profetiza y dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones, y en estos días también derramaré de mi espíritu, incluso sobre los esclavos y sobre los siervos. Joel profetizó de alguien que venía. Malaquías dice: voy a levantar uno que va a traer la unción para que el Hijo del Hombre fuese manifestado en gloria y en poder y en autoridad. Toda la gloria de Dios, toda la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue solamente una sombra de la manifestación de la unción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Por eso que cuando Jesús caminaba, la gente tocaba su manto y se sanaba. Por eso cuando Jesús aparece delante de Juan el Bautista y le dice: vengo a bautizarme, él le dice: no, es al revés. La palabra dice que tú tienes que bautizarme a mí. Moisés entendía, Juan, su primo, entendía sobre el modelo. Y Jesús le dice: déjame cumplir la ley. Y baja las aguas. Y cuando sales de las aguas, Juan lo quedó mirando y dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el único que es digno de ser adorado, el único que es digno de ser bendecido, el único que es digno de ser glorificado. He aquí el Cordero de Dios. Juan no tan solo había saltado cuando lo sintió en el vientre, sino esta vez estaba viendo al Hijo de Dios manifestado. Y que dice que cuando Juan lo miró y salió del agua, dice que en ese momento el cielo se abrió. A Él, escúchenlo, todo lo que Él diga, háganlo. Como Él los diga, háganlo. Por eso era necesario que se manifestara lo que se manifestó después de esto. ¿Se acuerdan de Jesús haciendo prodigios y milagros, estando con la mujer samaritana, diciendo que a Él no le importa la condición de las personas, Él viene a restaurar la vida de las personas? Está con el endemoniado, lo libera de la opresión que él tiene y luego le dice: ahora anda y prepárame la campaña evangelística que voy a ir a hacer a Gadara. Y dice que cuando él llegó a la región, el que había sido endemoniado le había hecho toda la pre-campaña, y cuando llegó toda la gente de Gadara dijo: este es el que sanó al endemoniado. Y toda una región fue salvo por el poder de una liberación de un endemoniado.
Jesús portaba la unción que Moisés no pudo sostener. Jesús portaba la unción que los jueces no pudieron sostener. Jesús portaba la unción que los profetas no pudieron sostener. Él era portador de la unción del Espíritu Santo en su vida. Él dijo: mayores cosas que las que yo hice. Mayores cosas que las que yo hice, mi iglesia hará en mi nombre. Yo no sé cuántos están entendiendo esta palabra, pero dice que mayores cosas que las que Él hizo, la iglesia hará en su nombre. Mayores cosas. Y el conflicto se manifiesta porque el hombre de Dios que hacía milagros, que sanaba gente, que multiplicaba el pan y los peces, donde las matemáticas no cuadraban, el que le dijo al viento que se detuviera, el que le dijo a Pedro: camina sobre las aguas, el que le dijo a la mujer: sé libre de los demonios que te atormentan, ven, sígueme. En algún momento se para y le dice: me voy a ir, me tengo que ir. Seguramente como buenos chilenos habríamos sacado pancartas: que no se vaya, que no se vaya. Habríamos sacado un pliego de peticiones para que Él no se fuera al cielo. Es que los discípulos no entendían lo que iba a pasar, porque lo que iba a pasar luego que Él muriera y resucitara iba a ser más grande que todo el ministerio que Él había hecho. Él estaba preparándonos a nosotros para algo mayor que lo que Él hizo. Juan 16:4: pero les digo esto, para que cuando llegue el momento recuerden que yo lo había dicho a ustedes. No les dije esto al principio porque estaba con ustedes, pero ahora voy a estar con el que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que se han puesto tristes por lo que les por lo que le acabo de decir. Pero les digo la verdad: es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, el que nos consuela no se va a venir del cielo. Porque si yo no me voy, le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo no va a bajar a la tierra. Porque el que puso orden en el caos en Génesis capítulo 1, verso 1, va a poner orden en el caos de este mundo. Porque mientras estaba todo desordenado y vacío, y mientras todo era oscuridad, como en estos tiempos, dice que el Espíritu de Jehová reposaba sobre las aguas. Y cuando el Espíritu de Jehová reposó sobre las aguas, el Padre habló y dijo: sea la luz, porque el Espíritu lo llenaba todo. Porque mientras más nos desesperamos por la que la economía del país está viviendo, el único que va a poner orden en todo lo que va a pasar de aquí en adelante será la unción del Espíritu Santo en medio de la sociedad. Es mejor que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar. Por eso era necesario que Él muriera,
Porque nadie más convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sino el Espíritu Santo. Y tú no puedes convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio si no caminamos en el Espíritu Santo. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién reciba la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios porque yo voy al Padre, y entonces ustedes ya no me verán. En cuanto a quién serán juzgados, porque Él mandará en este mundo, ya ha sido condenado. Verso 12. Yo todavía tengo mucho que decirles. Y le dice a sus discípulos: amado, pero no puedo, porque si les lanzo esta bomba sin el Espíritu Santo dentro de ustedes, se me van a morir. Pero hay gente que en este retiro recibió remas del Señor a través de la vida de Alejandro, de Marcos, de la Elizabeth, de todos los que ministraron y recibieron una palabra del Señor, pero otros quedaron así como... Porque el único que revela a Cristo es el Espíritu. Me dio tanto gozo. Dios me trajo un bautista, otro más, pero este le costó menos. ¿Cuántos años pediste el hablar en lengua? Más de 30 años que el Señor lo sacó de allá y lo trajo para acá. Y ahí estaba Luis en el altar, y yo decía, cuando dijeron que se bauticen, que el Señor lo bautice en Espíritu Santo, y ahí había Luis Almendra. Y dije: Señor, el único que puede hacerlo eres tú. Y vi como el Espíritu Santo fluía como un río de él, y hablaba en lengua, y hablaba en lengua, y hablaba en lengua, y hablaba en lengua, y hablaba en lengua. Y yo decía, como alguien que toda su vida le enseñaron que el hablar en lengua no era importante, el Espíritu Santo lo convenció que lo más importante es tener una relación con Él. La Biblia dice que cuando hablo en lengua, edifico mi espíritu. Y como yo soy pecador, lo más que hago es hablar en lengua.